Buenos días, profe. Buen día, jóvenes, buen día con todos. Buen día, Miguel, buen día, Luz, Sebastián, Diego, buen día con todos, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, vamos a tocar hoy día el curso de física. En este momento, ubíquense en su librito de física, jóvenes. A ver, estamos Buenos trabajando lo días, que es... profe. Buenos días, Carlos. A ver, en el curso de física estamos trabajando lo que es dinámica lineal. Habíamos avanzado hasta el problema número 14. Ubíquense a ver en la página 70. A ver, tengo página 70 acá. Página 70. Listo, Diego, en la página 70. A ver, todos ahí, vamos a compartir la pantalla por acá. Listo, jóvenes, por acá nos quedamos en el problema número 14, ¿cierto? Tienen la página 70, coincide, a ver, me corroboran la página. Listo, jóvenes, a ver, por acá. Ejercicio número 15, pasamos a la 15, ¿cierto? A ver, Sí, profe, ejercicio 15. listo, ejercicio 15, muy bien. Listo, jóvenes. Aquí en el ejercicio número 15 vamos a aprovechar o vamos a recordar un poquito cuando trabajamos en estática. Ojo, ¿se acuerdan, jóvenes, cuando habíamos trabajado en estática y teníamos un plano inclinado? Cuando hay un plano inclinado, algo parecido, jóvenes, cuando teníamos de repente, a ver, ustedes se acuerdan de que cuando teníamos, por ejemplo, una pared, tenemos acá un cable sujetando de repente una esfera, ¿cierto? Para recordar más o menos, para que se acuerden. Y yo le hacía el diagrama de cuerpo libre a esta esfera, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre, profesor. Y si yo le hago el diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar todas las fuerzas que afectan a este cuerpo. ¿A este cuerpo le afecta el peso o no? Sí, profesor, verticalmente hacia el centro de la Tierra. Aquí hay un contacto con la pared. ¿Sale qué fuerza de la pared? Sale la normal, ¿cierto? Sale la normal. Profesor, hay un cable. Si hay un cable, aparece la fuerza de tensión T, dirigida hacia el cuerpo que lo sostiene la pared. Y con esas tres fuerzas, ¿qué se podía formar? ¿Se acuerdan? Con esas tres fuerzas podíamos formar. Profe, Acá estamos, acá estamos. ¿Qué pasó? No los escucho ustedes. A profe, ver, un acá lag, estamos. profe, un lag. Ya listo, un lag, ya listo. Entonces, con estas tres fuerzas, ¿qué se podía formar? ¿Se acuerdan? Con esas tres fuerzas se podía formar un triángulo rectángulo. ¿Cómo era, profesor? Atentos, así era, mira, ve. La fuerza normal hacia la derecha, tal y como está, mira, ve. Hacia abajo, ¿quién va hacia abajo? Hacia abajo va el Eso. peso y cierra la figurita, ¿quién? Cierra la figurita la tensión T. ¿Y qué formaba, profesor? Un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo yo podía aplicar ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras o de repente el triángulo rectángulo notable, ¿cierto? Puede ser el 30 y 60, 45 y 45. Ese es el objetivo. También vamos a usar este método para poder formar un triángulo rectángulo. Y lo vimos también en estática cuando habían planos inclinados. Entonces vamos a emplear también ese método. A ver, ¿cómo, profesor? Atentos. Pero ustedes saben que en este problemita me pide calcular ¿qué cosa? La aceleración. ¿Y cómo calculamos la aceleración? A ver, ¿cuál es la formulita para poder calcular la aceleración? La formulita es la segunda ley de Newton. ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? A ver, ¿se acuerdan? La segunda ley de Newton me dice de que la fuerza resultante, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A la masa multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. Esta es la formulita, ¿cierto? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Profesor, dice, en cada caso hallar la aceleración. Vamos a hallar A, que sube o baja el bloque. ¿Qué más dice? Si las masas se dan en kilogramos. Esta masa 5 kilos, 5 kilogramos. Muy bien. Pero cuando nosotros trabajamos en dinámica, ¿cierto? Debemos tomar en cuenta las fuerzas que tienen el mismo, o que tienen la misma dirección del movimiento. Ese bloque está en un plano inclinado. ¿Cómo se mueve? Se mueve de manera horizontal, se mueve de manera vertical o de manera diagonal. ¿Cómo es su movimiento ese bloque, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes?
cómo se mueve ese bloque. De manera horizontal, de manera vertical, en diagonal. ¿Cómo se mueve el bloque que ustedes ven ahí? A ver, jóvenes, sugerencias. ¿Cómo se mueve el bloque? Miren. En diagonal. En Diagonalmente. diagonal, claro, profesor, porque el plano está inclinado, mira, el piso está inclinado, entonces el movimiento es así, de manera diagonal. Ahí está, así se mueve. En diagonal hacia arriba. Ahí está, mira, así se mueve, profesor. Muy bien, entonces la aceleración iría así, en diagonal. Entonces, profesor, yo necesito todas las fuerzas que se encuentran de manera diagonal. Solamente tengo una fuerza que veo acá, que es 40 newton, con la cual está jalando a ese bloque, ¿cierto? Pero ¿habrá una fuerza que se opone? ¿Habrá una fuerza que va en contra, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Cuando ustedes tratan de subir un bloque por un piso inclinado, ustedes lo jalan, hay una fuerza que se opone, ¿cierto?, a que suba, a que ustedes lo jalen. ¿Cuál es esa fuerza? A ver, ¿cuál será esa fuerza, jóvenes? ¿Lo deducen o no? A ver. ¿El peso? El peso, por supuesto, el peso. Profesor, pero el peso no es verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Ajá, lo vemos, miren. Atentos. Profesor, el peso, sí, ok, está correcto. El peso va del centro del bloque verticalmente hacia el centro de la Tierra, representado por la letra W. Profesor, pero ese peso no tiene la misma dirección del movimiento, esto es vertical. Allá. Pero obviamente también interviene el peso. El peso va vertical, pero hay una fuerza de descomposición que está de manera diagonal. ¿Y cómo calcula esta fuerza? Aquí hay una fuerza, porque si el peso jala verticalmente hacia el centro de la Tierra, cuando está en un plano inclinado hay una descomposición, y aquí debe haber una fuerza. Claro, obviamente no es la misma del peso, pero también hay una fuerza. Tú la puedes sentir. ¿Cómo la sientes? Cuando va jalando, la sientes pesado, ¿cierto? Ok, el peso va verticalmente hacia abajo, pero hay una fuerza de descomposición que va de manera inclinada. Claro, porque si, a ver, jóvenes, si ustedes están jalando un bloque, ¿cierto? Un bloque puede ser de madera, de cemento, están jalando en un plano vertical. Si ustedes lo sueltan en ese instante, ¿qué pasa? ¿Cae verticalmente hacia el centro de la Tierra o va de manera inclinada? ¿Cómo va en este momento, en esta figurita? ¿Cómo iría? De manera inclinada. Claro, de manera inclinada. O sea, quiere decir que hay una fuerza, ¿cierto? En diagonal. Ajá. ¿Y esa fuerza es provocada por quién? Por el peso. ¿Está bien? ¿Y cómo se calcula esa fuerza, profesor? Ya, vamos a calcular esa fuerza. De la siguiente manera. Atentos. Pero, profesor, aquí veo algo más. Aquí veo también de que este bloque está en contacto con el piso. Allá, entonces, si está en contacto con el piso inclinado, aparece la fuerza de reacción, o sea, la normal. O sea, profesor, aquí sale la normal del piso. Allá sale la normal. Ahí está. Por acá aproximadamente sale la normal. Muy bien, formando 90 grados, ¿cierto? Esa es la normal. Allá, profesor, la normal. Así es, la normal. Pero yo me acuerdo que cuando trabajé en estática, jóvenes, tengo el peso, tengo por acá la normal, y aquí hay un ángulo de inclinación de 37 grados. ¿A dónde se trasladaba ese angulito? ¿Se acuerdan? ¿A dónde se trasladaba? Me acuerdo cuando yo hacía la descomposición por geometría, miren, si acá vale 37, ¿cuánto valdría el ángulo de acá? Valdría lo que le falta para 90, ¿se acuerdan? Si acá es 37, acá debe ser 53, ¿cierto? Es notable. Y al costadito de 53, acá debe ir entonces 37. Por geometría lo trasladamos, lo que le falta. O sea, profesor, si tengo un plano inclinado, en ese plano inclinado con la horizontal forma 37 grados, automáticamente ese ángulo también por acá, entre el peso y la normal, también debe ser 37. ¿Está bien? Listo, por geometría lo hemos pasado. Lo que le falta para 90. Profesor, y ahora, pero mi objetivo es calcular esta fuerza en diagonal, hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Cómo lo calculamos? Con este angulito, ¿dónde? Mira, a ver. Aquí se ha formado un notable, puedes verlo, ¿cierto? 37. Aquí tengo el peso, aquí tengo la normal. Trazo, cierro la figurita, miren, cierro la figurita, profesor. Se forma acá 90 grados, mira, a ver. El peso lo voy a colocar al otro costado para que se vea mejor. A ver. Siempre vamos a formar acá ese triángulo notable para poder desarrollarlo. Este es el peso, acá está. Profesor, formó un triángulo notable. 37 y, ¿cuánto? 37 y... 53. 53. Ah, ya, profesor, muy bien. Y me doy cuenta que esta fuerza que está acá, mira, ¿esta fuerza es inclinada o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Mira, y es la misma que está acá arriba, mira, ve. Profesor, esto es más grande, ya por gráfico lo tracé un poquito más largo, pero esto viene a ser la descomposición del peso, mira. Esta fuerza que ves acá, como es paralela,
es la misma de acá arriba. O sea, profesor, si yo calculo en este triangulito, esta fuerza es la misma de acá. Así es. ¿Y cómo lo calculamos? Aplicando triángulo, rectángulo, notable. A ver, ¿se acuerdan, jóvenes? Atentos acá. A 37, ¿cuánto se opone en el notable a 37? A 37 se opone 3K. A 53, ¿cuánto se opone en el notable a 53? 4K. 4K. Muy bien. Y a 90, ¿cuánto se opone a 90 en el notable? 5K. 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 O sea, profesor, ¿el peso vale 5K? Así es. El peso valdría 5K. Profesor, pero el peso yo lo conozco. ¿Cuánto vale el peso? ¿Lo pueden ver acá en la figurita? ¿Cuánto vale el peso? Mira, mira, ¿cuánto vale el peso? ¿Dónde está, profesor? 5 kilos. 5 kilos, muy bien. 5 kilos es la masa. ¿Cómo se calcula el peso? ¿Se acuerdan? 5. A ver. ¿Se acuerdan? Profesor, para acordarme. El peso se calculaba multiplicando la masa, ¿por quién? Por la Gravedad. gravedad. La masa se da en kilogramos. Tengo 5 kilos, lo multiplico por la gravedad y Por obtengo 10. el peso. 50. ¿Cuánto sería el peso 50 entonces? newton. 5 5 por por 10. 10. 50. Claro, 50 profesor, newton. no te olvides, esta masa lo multiplicas por 10 y automáticamente obtienes el peso, que sería 50 newton, ahora sí. Claro, al multiplicarlo por 10, la gravedad se convierte en newton. Ajá. Profesor, entonces el peso vale 50. Así es. Entonces diremos, 5K es igual a ¿cuánto? 5K es igual a 50, ¿cierto? Porque el peso vale 50, profesor, el peso vale 50. Entonces el peso vale también 5K. 5K es igual a 50. Ya me puedes decir cuánto vale K. Lo tienes. ¿Cuánto valdría K? K valdría 50 entre 5. K valdría 10. Profesor, ¿y con esto ya puedo calcular? Sí, mira, ve. ¿Qué fuerza necesitaba? Esta fuerza en diagonal, mira, ve. ¿Cuánto vale esta fuerza? Vale 3K. Pero como K vale 10, 3 por 10, 3 por 10, 30. 30. Profesor, esta fuerza vale 30. ¿Es la misma de acá? Sí, así es. Acá valdría entonces 30. Porque es la 30. misma, es la descomposición del peso. Ah, ya. Entonces ya tengo, mira, la fuerza a favor y tengo la fuerza en contra. ¿Ya puedo aplicar la formulita? Así es, mira, fuerza resultante, por acá lo voy a anotar, es igual a la masa multiplicada por ¿quién? Por la aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto vale entonces ahí? Podemos reemplazar fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Sí, por supuesto, ya puede usar la fórmula, ya se puede, muy bien. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza a favor del movimiento. ¿Quién está a favor, jóvenes? Acá estoy. ¿Quién está a favor? A favor del movimiento. Mira, el movimiento es diagonal. ¿Quién está a 30 y favor? 50. Perdón, 30 y 40. Exacto. A favor, el movimiento es hacia arriba, mira, 40 a favor. Menos en contra. ¿Quién está en contra? 30, ¿cierto? Es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? No el peso, la masa del bloque. ¿Cuánto vale la masa? A ver, ¿me dicen? 5, claro, 5. Multiplicada por la aceleración. A. Muy bien, eso es lo que me pide calcular. Mira, ya salió rapidito. 40 menos 30, ¿cuánto es? 10. 10 es igual a 5 veces la aceleración. Lo divides, 10 entre 5, pasa dividiendo, ¿cierto? La aceleración nos saldría 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Está bien? Así vamos a calcular nosotros la aceleración cuando tenemos ¿qué? Cuando tenemos un bloque que está sobre un plano inclinado. ¿Está bien? Vamos a aplicar ese triángulo rectángulo notable, pero acordándonos de qué, profesor? Acordándonos de la normal, el peso, ¿cierto? Las fuerzas que afectan a ese bloque. Muy bien, que quede claro esa partecita, no olviden. Y eso lo habíamos visto también ya en... Ya, ok, muy bien, listo. Claro, voy a apagar la cámara para que no moleste la red. Eso también lo habíamos visto, jóvenes. ¿Dónde? En estática, ¿cierto? Aquí trazamos, ¿cierto? La vertical, que es el peso, y hacemos la descomposición. Y esta fuerza que está, mira, en diagonal, que es acá de verde, que vale 3K, es la misma, ¿cierto? La misma que se produce aquí de manera inclinada, no lo olviden. Profesor, ¿así vamos a trabajar cuando hay plano inclinado? Así es, miren. Aquí hay otro problemita parecido. Como ya vimos el primero, vamos a ver el segundo, ¿cierto? De manera similar vamos a trabajar con ello. Un poquito lo subo, ahí está, listo. Muy bien ahí.
Y aquí marcaban la alternativa correcta, cuando salió 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos al problema 16. Algo parecido hacemos. A ver, ese bloque de peso, ¿cuánto es su peso para el bloque en el problema 16? A ver, ¿me pueden decir su peso? ¿Cuánto sería su peso? A 6. ver. 6. A ver, 6, ¿qué cosa es? 6 es M, masa. 6 kilogramos. ¿Y cuánto sería su peso? Ajá, su peso sería W. ¿Cuánto vale su peso? Lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula el peso? Acá está, mira, ve. El peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Si tengo la masa que es 6 kilos multiplicado por la gravedad, ¿cuánto me daría el peso? El peso sería 60 newton. Profesor, me acuerdo. El peso, no lo olviden, se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad. La gravedad siempre vale 10. Si la masa aquí valía 5 por 10, por eso me salió 50. Aquí la masa vale 6 por 10, sería 60. Claro, 60. Estamos en la página, a ver, acá, 79, creo que me dijeron, ¿no? Página 79, ¿no? Muy bien. Listo, ya tengo, profesor, ya tengo el peso. Ahora sí, a 7.1, página 7.1, 7.1, 71. Listo, gracias. A ver, profesor, ¿hago lo mismo? Sí. Aquí, profesor, estoy jalando con 48 newton de fuerza un bloque de manera vertical o en diagonal hacia la derecha. Pero siempre hay una fuerza que se opone, ¿cierto? Que es una fuerza del peso. No es el peso en sí, sino es una fuerza que provoca el peso. Profesor, el peso se trabaja o se traza verticalmente desde el centro de la Tierra. Ahí está, representado por la letra W. Muy bien. ¿Y ese peso cuánto vale, dijimos? ¿Cuánto vale ese peso, jóvenes? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale, acá está, mira, 60 newton. Muy bien, vale 60 newton. Listo. Profesor, necesito esta fuerza en diagonal hacia abajo. ¿Cuánto vale? Para ello nos ayudamos trazando, además del peso, la normal. De aquí sale la normal, mira. La normal sale del piso en contacto. Aquí está la normal. Ahí está. Esta es la normal N. Profesor, la normal y el peso, ¿qué ángulo formará acá, jóvenes? ¿Qué ángulo formará? ¿Se acuerdan? ¿Qué angulito debe ir ahí? ¿Cuánto valdría ese ángulo? El de por acá. ¿Cuánto vale este angulito que se forma con el peso y la normal? El mismo ángulo que se forma con la horizontal. La horizontal con el plano inclinado vale 30 grados, ¿cierto? Por geometría lo trasladamos. Si acá vale 30, acá sería 60. Y desde el costadito, 30. Ahí está. Eso valdría 30 grados. Listo, profesor. Ahí lo tengo. Entonces, yo necesito la fuerza paralela a esta fuerza de acuerdo al movimiento. ¿Cuál sería la que voy a trazar acá? Formo mi triángulo rectángulo. Aquí está, mira. Por acá se forma 90 grados. Tengo el notable de 30 y 60. Me acuerdo en el notable de que a 30, ¿cuánto se opone en el notable? ¿Se acuerdan? A 30 se opone. Cambiémoslo de variable porque aquí la aceleración es A que vamos a calcular. Otra letrita. Ya. K vamos a ponerle. Listo. A 30 se opone K. A 90, ¿cuánto se opone en el notable? A 90 se opone K raíz de 3, pero esa a 60 es K raíz de 3. K raíz de 3 es a 60. Y a 90, si a 30 se opone K, a 60 K raíz de 3, a 90 es ¿cuánto? A 90 es 2K. 2K. Y como acá está el peso, se iguala. O sea, 2K debe ser igual al peso que vale 60. Entonces, por acá diremos que 2K es igual a 60. ¿Cuánto valdría K entonces? 30. K valdría 30, profesor. Ahí está, K vale 30. Pero nos damos cuenta que como K vale 30, aquí está, mira, esta fuerza de acá vale 30, profesor, ¿cierto? Entonces, ¿será la misma de arriba o no? ¿Será la misma o no? Sí, profesor. Aquí vale entonces la fuerza 30 newton. Listo. Esa es la fuerza que yo necesitaba para poder aplicar la formulita, la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula? La fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. A ver, la fuerza resultante, fuerzas a favor menos fuerzas en contra. El movimiento es en diagonal hacia arriba. A favor, ¿quién está a favor? A favor 48. está 48. ¿Cierto? 48. Menos en contra. ¿Quién está en contra? 30. 30. Muy bien. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo? No es peso, es masa. ¿Cuánto vale la masa? 60.
La masa dije, acá está, mira, 6, claro, la masa es en kilogramos, 6. 6 multiplicado por la aceleración, que es lo que me pide calcular. Muy bien, ya salió al ojo, mira. 48 menos 30, ¿cuánto es? 18. 18 es igual No vale a 3 metros 6A. sobre segundo al cuadrado. Claro. Entonces la aceleración sería, este 6 pasa a dividir, 18 entre 6, la aceleración nos saldría 3 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahí está, jóvenes. Completen, completen, completen. Muy bien, ahí está la aceleración. Miren, dense cuenta, ya vamos conociendo ese problema cuando está inclinado, ¿ah? Trazamos el peso, la normal, ¿cierto? Y buscamos esa fuerza en diagonal. Esta es la fuerza en diagonal. Claro, y esta fuerza es la misma que va acá arriba, por eso lo colocamos acá, para poder tomar en cuenta las fuerzas a favor, menos las fuerzas en contra. Y eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Aplicando qué cosa? La segunda ley de Newton. No se olviden, esta formulita corresponde a la segunda ley de Newton. Ahí está. Segunda ley de Newton. Muy bien. Les puedo preguntar en el examen cuál es la formulita de la segunda ley de Newton y ustedes saben a cuál me refiero. ¿Ve? Muy bien. Listo. Completen y me ponen su reacción luego para continuar con el problema siguiente. Listo, dedito arriba cuando acaban. Dense cuenta que en la figurita tienen que ser esos trazos, ¿cierto? Los trazos son las flechas, y las flechas son las fuerzas. Esas son las fuerzas que se utilizan. Porque me dice la segunda ley de Newton que la fuerza resultante, ¿cierto? Hay fuerzas, es igual a la masa del bloque por la aceleración. Y no olviden que la masa siempre se da en kilogramos, ¿cierto? El peso se da en Newton. Y me dijo bien claro acá arriba, mira. Acá dice, en el problemita dice, en cada caso haya con qué aceleración se sube o baja el bloque, las masas se dan en kilogramos. Aquí está, M es masa se da en kilogramos, y la fuerza se da en Newton. Esta fuerza que ves acá, la flechita es la fuerza. Esto es 40, es en Newton, ¿cierto? Es lo que te dice el problema, para todos los problemitas. Y acá me salió 30, también Newton, ¿cierto? Porque ya es fuerza. Acá también 48, Newton, y acá 30 también Newton. Es la fuerza, ¿cierto? Que obtenemos ahí. Muy bien. ¿Listo? Seguimos. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? A ver, ¿o falta algo? A ver, ¿me confirman ahí? Listo. A ver, no he visto sus reacciones. Ahí, muy bien, Kiara. A ver, Profesor, ¿los ya demás? terminé de copiar. Listo, seguimos entonces. Ahora sí, seguimos. Lo subo para continuar con el problema 17. A ver, lo bajamos un poquito. Acá estamos. A ver, en el problema 17 les pregunto, en el problema 17, el movimiento de ese cuerpo, de ese bloque, ¿hacia dónde es? ¿En diagonal hacia arriba o en diagonal hacia abajo? ¿Hacia dónde es? Abajo. Diagonal hacia abajo, claro. Entonces la aceleración, profesor, debe moverse, ¿cierto? En esta dirección. Ahí está. Listo. Entonces, profesor, para poder calcular la aceleración necesito las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra, ¿cierto? Pero les pregunto, como el bloque se mueve en diagonal hacia abajo, ¿cierto? ¿Habrá alguna fuerza que se opone al movimiento? ¿Hay una fuerza que va en contra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá o no habrá? Sí. A ver, profesor, pero el peso también interviene, ¿cierto? Voy a graficarlo. Vamos a ver si hay a favor o en contra. A ver, el peso, profesor, va verticalmente hacia el centro de la Tierra, representado por la letra W, ¿cierto? Profesor, pero cuando yo estoy bajando un bloque, miren, en la realidad coges un bloque y bajas por una pendiente, lisa obviamente, no hay oposición, lisa, estás bajando, ¿cierto? Lo sueltas. ¿Qué sucede? Si lo sueltas, cae en diagonal, ¿cierto? ¿Y quién interviene porque cae en diagonal? ¿Quién interviene? Interviene el peso, ¿cierto? O sea, profesor, el peso ayuda a que baje. Así es. Entonces, no hay fuerza en contra. No hay ni una fuerza en contra. No hay fuerzas en contra acá, profesor. Muy bien. Entonces, el peso va a ayudar a que caiga. Se está jalando, mira, está jalando con 20 newton. Ok, está jalando con 20 newton. Pero además, tiene que intervenir también la fuerza del peso. Aquí existe otra fuerza, profesor. Claro, aquí existe otra fuerza. Y esa otra fuerza es provocada ¿por quién?
Por el peso, no te olvides, porque este bloque se está jalando con 20 newton de fuerza, pero además tienen que intervenir el peso. Es como si tú por una pendiente, una caída, ¿cierto? Lisa, un piso liso, tú empujas un bloque, lo vas a empujar con una fuerza, pero además el peso interviene, va a caer más rápido, ¿cierto? Al caer más rápido quiere decir que interviene también el peso. Y esa es la fuerza que vamos a calcular, que falta. ¿Ok? Como profesor, por descomposición, trazamos nuevamente la normal, ¿se acuerdan? Ahí está la normal N, ¿cierto? Ahí está formando 90 grados siempre con el piso inclinado. Y tú ya sabes, ustedes ya saben cuánto vale este angulito, jóvenes. Dígame cuánto vale este angulito que forma con el peso con la normal. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale, jóvenes? 53. 53, claro, por geometría lo pasamos rapidito, 53, muy bien. Ajá. Entonces, profesor, voy a formar el notable, miren. Como acá tengo la normal, acá tengo el peso, trazo simplemente la línea para unir, formar, ahí está, el triangulito. Y esta fuerza obviamente es en diagonal hacia abajo. Esta es la fuerza de acá, es la misma, mira. Por acá se forma 90 grados, tengo el notable de 53 y 37. Muy bien. Profesor, pero yo sé que el notable me dice lo siguiente. A 37, ¿cuánto se opone en el notable? A 37 se opone 4K. 4K. 3K, 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 3K. A 37, 3K. A 53 se opone 4K. 4K. Muy bien. Y a 90 se opone, 5K. ajá, el peso sería 5K, profesor. Muy bien. Ahí está. 5K valdría el peso, profesor. Muy bien. Pero el peso lo conozco. ¿Cuánto vale el peso, jóvenes? ¿Lo podemos calcular o no? ¿Cuánto valdría el peso? 50. 50. Profesor, porque aquí me da M es la masa se da en kilogramos. ¿Multiplicado por quién? Por la gravedad que vale 10. Si lo multipliqué por 10, automáticamente el peso saldría 50. Claro, 5 por 10, 50 newton, porque el peso es una fuerza y la fuerza se da en newton. Profesor, ya tengo el peso que vale 50, pero el peso también ¿cuánto vale? 5K, mira, ve. O sea, 5K debe ser igual a 50. Profesor, ¿puede ir acá? Así es, mira, por acá. 5K es igual a 50. Ya tengo el valor de K. ¿Cuánto me salió K? K salió 10. Si K salió 10, ¿puedo reemplazarlo, profesor? Muy bien, vamos a reemplazar. ¿Dónde? Aquí, mira, ve. Esta fuerza es la que necesito, ¿cierto? La que está en diagonal, porque es la misma de acá. Profesor, 4K. Si K vale 10, 4 por 10 sería 40, profesor. Si esto vale 40, aquí también esta fuerza en diagonal también debe valer 40. Ya Newton, ¿cierto? Ya están en Newton. Listo. Ya tengo la fuerza que provoca el peso para que ese cuerpo se caiga más rápido. Entonces, profesor, aplico la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. A ver, y la fuerza resultante es las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. ¿Quién está a favor del movimiento, jóvenes? A ver, dígame, ¿quién está a favor? 20 y 40. 20 y 40. Claro, los dos están a favor. ¿Hay alguno en contra? No, profesor, no hay en No, contra. profesor. Como los dos están a favor, los sumo. Diremos 20 más 40. No hay en contra, no se coloca nada en contra. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? La masa, no el peso. 5. Ajá. 5 multiplicado por la aceleración A. Listo, profesor, al ojo ya lo saqué, mira, ve. 20 más 40 es 60. 60 es igual a 5 por A. Lo divides y me dices cuánto vale la aceleración. 12 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, 12 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tengo la aceleración que nos pedía. ¿Se dan cuenta? Mira, ya vamos familiarizándonos con ese tipo de problemas, ¿ok? Deben trazar ahí el peso y hacer la descomposición con ese triángulo rectángulo notable para poder calcular, ya sea si el cuerpo sube o si el cuerpo baja. Si el cuerpo baja, la fuerza de descomposición del peso va a estar a favor. Y si el cuerpo está jalando hacia arriba, está subiendo, ahí el peso está en contra, ¿cierto? El peso está en contra. Muy bien. Y lo vamos a ver acá en el problema número 18 porque tenemos dos fuerzas, uno hacia arriba, otro hacia abajo. ¿Ok? Listo. Profesor, lo vemos en el problemita número 18, vemos también algo, ¿cierto? Adicional. Mira, aquí lo vemos. A ver. Profesor, veo ahí un bloque que está siendo jalado en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Muy bien. Pero ustedes se dan cuenta que el movimiento
No me dice hacia dónde es, pero lo podemos deducir. ¿Hacia dónde se moverá ese cuerpo, jóvenes? A ver, ¿hacia dónde se moverá dicho cuerpo? Si 500 newton jala hacia arriba y 200 hacia abajo, ¿hacia dónde presumimos que pueda moverse? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hacia dónde presumimos? ¿Será en diagonal hacia arriba o en diagonal hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver. ¿Alguna idea al respecto? ¿Hacia dónde creen ustedes que se pueda mover ese bloque? Profesor, parece Profesor, que es para hacia arriba. arriba. Parece que es hacia arriba porque acá tengo 500. Profesor, es mayor. Ajá, pero todavía falta calcular la fuerza del peso, ¿cierto? Vamos a calcularlo. A ver, profesor, yo sé algo de que si acá tengo la masa, que es 100 kilos, 100 kilogramos, ¿cuánto valdría el peso? 1000. 1000, muy bien, claro, 1000 newton. Ajá, ya tengo el peso. Profesor, simplemente la masa lo multipliqué por 10, ese es el peso, 1000 newton. Profesor, ya lo tengo el peso. Muy bien, vamos a hacer la descomposición. ¿Ok? La descomposición. El peso está graficado del centro verticalmente hacia el centro de la Tierra, representado por la letra W. Y ese peso lo conocemos, sabemos que ese peso vale 1000. Ahí está. Listo, profesor. ¿Qué más tenemos? A ver, si ustedes se dan cuenta, ese peso de 1000 newton, ¿cierto? Va a jalar a ese bloque ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde lo jala el peso? A ver, ¿qué dicen? ¿Hacia dónde le va a jalar el peso? Hacia Abajo. abajo, ¿cierto? Claro, hacia abajo, porque el peso es una oposición a que el cuerpo suba. Muy bien. Entonces, profesor, aquí va a haber una fuerza, ahí está, en diagonal hacia abajo. ¿Representada por quién? Por la descomposición del peso, no se olviden. Muy bien, profesor, aquí también hay normal. Trazamos la normal porque sale el contacto. Ahí está. Ahí vale la normal. Muy bien. Y como ustedes ya saben, este angulito, ¿cuánto vale este angulito? Por geometría se traslada. ¿Cuánto vale? Valdría 37. Claro, es el mismo angulito de acá, profesor. Por geometría lo traslado. Muy bien, claro, acá vale 37. Acá sería 53 y al costadito lo que le falta para 90, 37. Ahí está. Listo, profesor. Entonces voy a formar mi triángulo rectángulo porque yo necesito esta fuerza de acá. Esta es la fuerza que yo necesito. Claro, formo mi triángulo notable. Notable 37 y 53. Y me acuerdo de que a 37, ¿cuánto se opone a 37? A 37 se opone 3K. Muy bien. A 53 se opone 4K. Y a 90 se opone 5K. Pero 5K es igual al peso, mira, porque esta vale el peso. K Entonces vale 200, 5K. profesor. Ajá, muy bien. 5K es igual a 1000. Vamos a calcular el valor de K. 5K es igual a 1000. Dividiendo tenemos el valor de K. K valdría 1000 entre 5, 200, profesor. Y con este valor ya puedo trabajar. A ver, profesor, pero veo algo, mira. K vale 200. Yo necesito esta fuerza en diagonal, mira, esta fuerza de acá. ¿Y esta fuerza cuánto vale? Vale 3K, ¿cierto? Como K vale 200, 3 por 200, ¿cuánto es? A ver, ¿lo tienen ahí? 3 por 200 nos daría 600. Profesor, esta fuerza vale 600. ¿Es la misma de acá arriba? Así es, 600. Ya, profesor, 600 newton, acá es 200 newton, 500 newton. Ahora sí les pregunto, ahora sí ya tenemos todas las fuerzas. Como ya tenemos todas las fuerzas, les pregunto, la aceleración, ¿hacia dónde se moverá? ¿Hacia dónde será el movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Hacia dónde Hacia se mueve? abajo. Hacia abajo, claro, porque la descomposición del peso me da una fuerza de 600 newton, ¿cierto? En diagonal hacia abajo, y 200, o sea, hay 800, profesor, allá. Entonces, el movimiento es en diagonal, pero hacia abajo, porque hay mayor cantidad de fuerza. Ahora sí, aplicamos la formulita. ¿Cuál es la formulita, profesor? La fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Ya hemos dicho que el movimiento es en diagonal hacia abajo, entonces diremos fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Quiénes están a favor del movimiento? Me dicen. ¿Cuánto sería? ¿A 200 y favor? 600. Claro, a favor, profesor, sería 600 más 200. Claro, voy a colocarlo acá. 600 más 200. Ahí está a favor. Profesor, pero también tengo uno en contra. Claro, ¿quién está en contra? Menos
En contra estaría el que va hacia arriba. Mira, ¿cuánto va? 500. Ahí está. A favor es 600 más 200. Menos en contra 500. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? No es el peso, es la masa. ¿Cuánto es la masa del bloque? 100. 100. 100 kilos. Claro, 100 kilos. Y esto está multiplicado por la aceleración, que es lo que me pide calcular. Muy bien, vamos sumando y restando. Por acá. Claro, 600 más 200, 800. 800 menos 500 nos dio 300. 300. 300 es igual a 100 por la aceleración. Ya lo tenemos. Dale 3 metros por segundo. Exacto. Entonces el 100 pasa a dividir 300 entre 100, para que todos lo vean ahí. 300, ¿cierto? El 100 pasa a dividir y ya salió ya rapidito la aceleración. Diremos entonces que esa aceleración vale 3. 300 entre 100 es 3. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. ¿Está bien? Miren cómo se está trabajando. Ya estamos viendo varios problemitas semejantes o parecidos. Cuando ustedes le toquen el examen problemas similares, ya saben lo que deben hacer. ¿Ah? Ya saben cómo van a trabajar para poder calcular la aceleración. ¿Ok? Completen ahí, completen, jóvenes, las soluciones de los problemas Ya, para poder continuar. Muy bien. Me confirman los que faltan. Algunos veo que faltan todavía. Muy bien, Kiara. Ahí, muy bien, los veo ahí. Muy bien, Yared. Muy bien, Kiara Hernández también. Jade, muy bien, ya lo vi. Ahí está, la vi. Muy bien, listo. A ver, ¿cómo los demás? Valerie, Amira, no los veo en acción. Sebastián, Santiago. A ver. Cierto, profesor. Muy bien, Valerie. Muy bien, Sebastián. A ver, Amira, no te veo, Amira. ¿Cómo vamos, Xiomara? Completamos. Atentos ahí. Hay que aplicar el triángulo rectángulo notable solamente cuando trabajan con el peso y la normal. Forman su triangulito y ubican la fuerza en diagonal, ya sea hacia arriba o de repente hacia abajo. Esa fuerza provocada ¿por quién? Por el peso. Y se le realiza, ¿qué cosa? Su descomposición rectangular. Muy bien. A ver, ahora sí, ya lo tienen todos, jóvenes, no hay objeción. A ver, ¿alguien falta? Listo, seguimos entonces, seguimos. Muy bien. A ver si me da. Listo. A ver, acá pasamos a otro tipo de problemas, pero también lo vamos a ver. Y van a ver que sale rapidito. A ver, lo borramos. Listo, hacemos uno más. A ver, jóvenes. Aquí miren, atentos. Me pide también calcular la aceleración, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, cuando teníamos por acá dos bloques en contacto con el piso? Este bloque provoca una fuerza vertical hacia abajo. ¿Cuánto sería su fuerza? La fuerza del peso. ¿Y cuánto es su peso de este bloque? Lo tenemos. ¿Cuánto es su peso? Si su masa es 1 kilo, su peso será multiplicado por la gravedad, ¿cierto? 1 por 10, 10 newton. Pero como está en contacto con el piso, aparece la fuerza normal. Y la normal tiene la misma intensidad que el peso. Entonces, profesor, estas fuerzas ¿se acuerdan? Se eliminan. Por acá lo mismo. ¿Cuánto es su peso, profesor? 2 20. por 10, 20 20. newton. La normal reacciona con la misma intensidad de fuerza. Entonces ambas se cancelan. Allá. La única fuerza que va a provocar movimiento es la de acá. ¿Cuánto sería el peso acá? ¿Cuánto sería 70. su peso? 70, profesor. Claro, 70. Entonces, profesor, ya puedo aplicar la formulita. Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Fuerza resultante, ¿cómo se interpreta? A favor menos en contra. ¿Quién está a favor del movimiento? ¿Qué fuerza? 70. 70 solamente, profesor, es la única, las otras se anularon. Es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? Pero la masa de todo el sistema. ¿Cuánto sería la masa de todo el sistema? No el 10. peso. 10, 7 más 2, 9 más 1, 10, 10. Ah, vale 7, profesor. Ajá, multiplicado por A. Listo, jóvenes, ahí se acabó el problema. Mira, la aceleración sería 70 entre 10. ¿Y cuánto es 70 entre 10? 7. 7 metros sobre segundo al cuadrado. Cuadrado. Salió rapidito, como le dije, ¿cierto? Muy bien, completen hasta ahí, jóvenes, y se acabó el tiempo. No, profesor. Nos vemos luego, tenemos que Profesor, enviar. buenas tardes. Listo, No, buenas tardes con profesor. todos, listo, nos vemos, chicos, nos vemos.